Seguimos en la mañana de Así Son las Cosas, retomando las secciones habituales de nuestro programa, representantes del área de género de la Defensoría. Esta semana es la Semana de la Mujer, este mes es el mes de la mujer, pero esta semana se celebra el Día de la Mujer. Están con nosotros Patricia García y Lucía de Carlo. ¿Cómo le va a ambas? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, Sí. ¿va a haber marcha esta semana, el miércoles, aquí en Río Cuarto? Sí, bueno. Entiendo que es a las 5 de la tarde y ahí vamos a estar acompañando. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué actividades tiene la Defensoría en curso? Bueno, hemos pensado especialmente para el Día de la Mujer, el día miércoles, estar haciendo un desayuno, debate de trabajo con la idea de volver a encontrarnos entre las mujeres y volver a establecer una agenda común de trabajo, ¿no? Porque, bueno, es bastante sabido que los feminismos en el último tiempo han estado un poco dispersos, disgregados, ¿no? ¿Así? ¿Por qué? Y bueno, creo que tiene que ver con las coyunturas sociales, más bien, ¿no? Son años complicados con la pandemia, donde costó volver a reunirse y ya luego con todas las contiendas electorales que se empiezan a perfilar, a veces es más difícil encontrarnos entre nosotras. ¿Que perdió fuerza el movimiento? No. No, sino como que, bueno, cada sector se ha enfocado en las tareas propias que le competen. Las mujeres que hacen política están más enfocadas en la política, las mujeres que, por ejemplo, acompañan situaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva están más enfocadas en eso, y por ahí, digamos, la agenda. Claro, o enfocadas en cuestiones puntuales, y es bueno por ahí volver a encontrarnos, ¿no? Que por ahí cuestan, y de alguna manera abrazarnos más en tipo intelectualmente que físicamente, y volver a construir esa agenda común, porque lo que nosotras podemos ver es que si bien hemos tenido muchos avances y empoderamiento en derechos en los últimos tiempos, también hay, no sé si retrocesos, pero cuesta avanzar en algunas cuestiones. Se han generado muchísimas políticas públicas, o se han anunciado, más bien, luego en la realidad han quedado a mitad de camino, y aún así no se ha logrado incidir en las cifras de femicidios, de violencias, ¿no? Incluso pareciera que algunas ideas se van reforzando a nivel social. Entonces, bueno, creo que construir nuevamente una agenda... no correspondencia entre la acción y las consecuencias, ¿no? Porque el protagonismo de las mujeres, el reclamo, la instalación del debate en torno de las cuestiones de género ha sido muy fuerte y constante. Sí. Lo que no se consideran los resultados que se esperaban. Sí, a eso es a lo que apuntamos. Entonces, bueno, es evidente que no se han generado políticas públicas que sean eficientes, no se le han asignado los presupuestos que venimos exigiendo año tras año en las marchas de mujeres. Y bueno, finalmente nos siguen preocupando las cifras y los resultados. Entonces, bueno, hay que volver a delinear estrategias que puedan incidir efectivamente en la realidad. Bueno, ¿y cuáles son esas estrategias, Patricia? Lamentablemente tenemos que siempre ser un poco pesimistas para estas fechas, y un poco respondiendo también a la pregunta anterior y hablando un poco también de las soluciones, es esto, ¿no? Terminamos siempre como monitoreando a los organismos que tienen que ocuparse de estas cuestiones, y sin ir más lejos, un poco lo que vos planteabas, hace 3 años recién que el Estado comienza a hacer estadísticas en cuanto a los femicidios, en los indicadores y demás, entonces es muy reciente. Tendríamos que haber avanzado mucho más en ese sentido. Si vamos al caso en cuanto a políticas anunciadas con bombos y platillos, el plan Acompañar, tenemos mujeres que hace más de 4 o 5 meses que están esperándolo, que ya se han escapado de esos hogares con lo opuesto, con los niños, con las niñas, y algo responde, por ejemplo, al presupuesto que se asigna a estas temáticas. En Argentina, por ejemplo, de todos los femicidios que han sucedido, solo un 10% tenía denuncias previas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que muchos, no solo por el terror hacia su agresor, no han podido denunciar, sino que también hay una falta de presupuesto en la inversión, en
en la información. Hay mujeres que no saben que pueden denunciar, a dónde tienen que ir, que la policía tiene que estar formada para tomarles esa denuncia, sí. Y eso responde un poco a eso. El Ministerio de la Mujer fue un gran paso, pero después faltó llenarlo de contenido, ¿no? De hecho, en el último tiempo se ha hecho más conocido por la descalificación de Pichetto que por otra cuestión, ¿no? Ahí da la impresión que hay una vocación, pero que después en los papeles no termina materializándose, de atender la demanda del sector y de las carencias de género que existe. ¿Ustedes lo perciben así? Sí, totalmente. Sí, sí. Lo vemos cuando se anunció y se prometió tanto el presidente como la vicepresidenta cambios en estas temáticas de género con eslogan bastante marketineros, pero finalmente el gabinete de ministros tenía una muy baja composición de mujeres, ¿no? Es decir, que de alguna manera seguían garantizando esos techos de cristal que nos impiden llegar a lugares jerárquicos en la toma de decisión. Creo que en ese sentido el Ministerio de Mujeres no fue la excepción, y si bien la ministra saliente, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo muchísima voluntad de cambiar algunas cuestiones, tuvo muchas limitaciones en los hechos, ¿no? Donde quizás no fue acompañada como hubiese sido necesario para que se genere un cambio realmente, hasta que, decide dar un paso al costado en la gestión, con el ingreso de la ministra nueva, que ya hace algunos meses, si bien es reciente, no ha hecho ningún anuncio luego de su incorporación al gabinete, ¿no? Entonces, queda claro cuál era políticamente el deseo de esta gestión acerca del Ministerio de Géneros. Eso por un lado, y por el otro, luego, como te decíamos, todos los anuncios que se hicieron durante la gestión quedaron a mitad de camino. Se prometieron muchísimos centros integrales de abordaje, donde iba a haber refugios, equipos técnicos de los más nutridos y variados, y muchísimas herramientas de abordaje. De todo lo prometido, es una ínfima cantidad la que se logró, y ni hablar en localidades como Río Cuarto, que es muy al interior del país, donde no ha llegado absolutamente nada, ¿no? Entonces... Perdón que acote ahí. Sin ir más lejos, todo lo que se destina en el anuncio de obra pública, y ahora nomás todos los eslogan y propaganda política que vemos del partido que sea, también tenemos que salir las mujeres, las distintas organizaciones y las distintas instituciones a decir que Río Cuarto no tiene refugio, que la provincia, quien es el órgano que tiene que tener refugio, no lo tiene. Eso es una mentira, es una falacia. Y bajémoslo a Río Cuarto. Todos los días recibimos casos de violencia de género donde las mujeres terminan lamentablemente con políticas como disgregadas, con atención psicológica, pero que hay que esperar en largos turnos de espera, donde no es individualizada, con planes que no llegan, que no son inmediatos, que hay que estar burocráticamente insistiendo, metiéndonos en el medio como para que eso se cumpla, y no llega ni a hablar el Poder Judicial, que no está exento de todo esto. El Poder Judicial tiene que empezar a dar fallos ejemplares, y nunca vamos a cambiar nada. Y lamentablemente esto se ve en Río Cuarto y en todo el país, ¿no? Y formarse. Tenemos juzgados de violencia que aplican la normativa vigente de forma tal que queda bastante en evidencia que ni siquiera saben cómo funciona un círculo de violencia, ¿no? Entonces, primero humildad y formación, y luego una vocación de servicio también. ¿Cuáles son los principales reclamos que reciben acá en la Defensoría sobre problemáticas de género? Son de los más variados. Primero que nada, violencia de género en todas sus formas. A veces llegan con la denuncia en la mano, a veces llegan con que tienen un acompañamiento de la subsecretaría o del polo, y muchas veces no, han ido a hacer la denuncia y por X motivo han llegado a la Defensoría, en donde ahí tenemos que monitorear que los órganos tienen que ocuparse de ese caso. Y segundo, me animo a decir que cuota alimentaria. Es increíble el nivel de madres solas, abocadas unívoca y personalmente, y que por eso también nos atraviesa. Hay mujeres en la política, en el periodismo, que están solas con sus hijos, y que en épocas, por ejemplo, ahora de la escuela,
¿qué te vas a ir a hacer algo por el otro o a una reunión para la agenda feminista si estás atravesado por esa misma violencia, ¿no? Bien, y si una mujer sufre algún tipo de violencia o quiere reclamar sobre esto, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, nosotras nos encontramos de lunes a viernes en la Defensoría, desde las 8:30 hasta las 13:30. Lo ideal es poder acercarse a la Defensoría, tener un encuentro personal, que pueden avisar para que pautemos una cita previa o pueden ir cuando puedan. Y las vamos a atender en el mismo momento, ¿no? Porque muchas veces una consulta de este tipo no se puede planificar, ocurre cuando se puede, digamos. Y bueno, después están las vías de contacto generales de la Defensoría, que tenemos el perfil de Instagram, de Facebook, y bueno, allí cuando ustedes ingresan en el perfil van a encontrar los números de teléfono, se pueden comunicar por WhatsApp, por teléfono fijo, y también iniciar un reclamo vía web, donde automáticamente que lo recibamos, llamamos por teléfono. Bueno, reiteremos las actividades previstas para esta semana tan especial para las mujeres. Bueno, el miércoles desde la Defensoría lo que va a haber es un debate, desayuno entre mujeres de distintos lugares, justamente para que nos estén contando en qué está trabajando cada uno, desde el sindicalismo, desde la política, desde el compromiso social, porque tenemos muchas mujeres en las barriadas. Eso va a ser 9:30 aproximadamente en la Defensoría. Vamos a ver si podemos concretar, como decía Lucía, desde la acción, un compromiso para bueno, siempre tenemos el mismo objetivo, erradicar todo tipo de violencia, y a la tarde vamos a estar acompañando la marcha como todos los años. Justamente nada para festejar, sino para visibilizar y obviamente recordar a esas pioneras que hoy nos abrieron camino a mejores condiciones laborales. Muchísimas gracias por venir, y el próximo jueves vamos a estar seguramente con el móvil recogiendo los testimonios, ¿no? De lo que atraviesa hoy a las mujeres, que entiendo que encuentran mucho más ámbitos de escucha, ¿no? De recoger su situación. Lo que falta es que las soluciones materiales lleguen, ¿no? Exacto. Porque solo con escuchar no alcanza. Antes ni las escuchaban, las ignoraban. Es un gran paso que se las escuche, pero las soluciones están tardando en llegar en todos los ámbitos. Sí, es así. Y bueno, y el presupuesto, que también siempre es un indicador de que hay una política pública que quiere tener impacto en la sociedad. Sí, y además hay otra cosa, hay un gran riesgo de que algunas de las voces que se alzan están electoralmente hablando, ¿no? Están apelando a retroceder, a volver atrás. Sí, tal cual. Sí, por eso cuesta mucho también cuando se habla del ministerio. Cuesta, para uno que trabaja de lo mismo, acompañando a otras mujeres, cuesta marcar ese tipo de falencias y demás. Porque lo que proponen otros es peor, claro, ¿no? Es volver entonces, para atrás todo. Alimentamos un poco a esas voces, seguidores de Milei o de otras voces que quieren eliminar directamente. Pichetto, eliminar, ni hablar, totalmente, ni hablar de eliminar un ministerio que hoy tiene que estar, así como tantas veces en las marchas hablamos por el Ministerio de Infancia, tiene que estar. Te dejo algo picando, por ejemplo, el APROS, que se anunció con bombos y platillos para todas las mujeres víctimas de violencia de género. No nos hemos topado con ninguna mujer a la que se le haya otorgado ese beneficio para poder acceder, por ejemplo, al tratamiento psicológico tan necesario. ¿Lo vamos a preguntar? Gracias. Lo vamos a preguntar. Nos vendría bárbaro porque no nos han respondido Esta todavía. semana nos ocupamos del tema. Muy bueno. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Gracias Cami también, ¿no? Cami Antivero, que es la coordinadora de este espacio. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Bueno, la Defensoría del Ataque, de regreso a la mañana, así son las cosas.